Si Cristo no hubiera resucitado tal como lo había anunciado tantas veces, entonces también debería ser puesta en tela de juicio todas las demás afirmaciones que hizo. Y tendríamos que darle la razón al tribunal judío que lo juzgó por blasfemia cuando dijo que él era el Hijo de Dios. Vamos a buscar la cita, Mateo capítulo 26, Mateo 26 del 63 al 65, donde dice, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Repetimos la cita. Le dice el sumo sacerdote a Jesucristo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres el Cristo, el Hijo de Dios. No a todas las personas Jesús se le reveló como el Mesías, como el Cristo. A la mujer samaritana, una mujer sencilla, humilde, que estaba en el pozo de Jacob sacando agua, creyente del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, Jesús se le reveló y le dijo, yo soy el Cristo, el Mesías, el que habla contigo. Pero en este caso fue un sumo sacerdote y lo estaba conjurando y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo, le agrega el Señor, que desde ahora le veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Den un aplauso al Señor Jesucristo. Él pronto vendrá a esta tierra por segunda vez. El segundo aspecto, por la resurrección de los muertos, fue declarado Hijo de Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 4, que dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos capítulo 1, verso 4, fue declarado Hijo de Dios. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? Cuando decimos como cristianos que Jesús es el Hijo de Dios, es porque el hijo de un gato es un gato, hermano. El hijo de un chivo es un chivo, el hijo de un perro es un perro, el hijo del hombre, los hombres tenemos hijos, son hombres. Y Jesús, cuando decimos que es el Hijo de Dios, es porque es Dios, porque es de la misma naturaleza. Ustedes las madres cuando engendran un ser, sea hombre o varón, es de la misma naturaleza, va a hablar el mismo idioma que ustedes, va a sentir las mismas necesidades, el mismo deseo de alimentarse, el mismo deseo de comer. Todos los seres humanos se parecen, pero en el caso de Jesucristo, Él es el unigénito del Padre, el único Hijo del Padre. La Escritura dice, ¿a quién de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado, yo te he parido, salió del seno del Padre y volvió al seno del Padre. ¿Cuánto dicen amén? Y está sentado a la derecha de Dios Padre y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero si Cristo no hubiera resucitado, como lo había anunciado tantas veces, en tela de juicio tendríamos. Ahora Jesús le dijo, cuando le conjuran, tú lo has dicho. Y además os digo, veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Miren la reacción del sumo sacerdote. La Escritura dice, entonces el sumo sacerdote rasgó su vestido. ¿Qué significa eso? Se rompió la vestidura y no eran vestiduras económicas, no era cualquier franelilla, cualquier camisa, era una vestidura costosa y sin embargo la indignación fue tan grande que el sumo sacerdote rompió su vestidura y dijo, rompiendo la vestidura, gritó, ha blasfemado, ¿qué os parece? Y todos respondieron ellos y dijeron, es reo de muerte. No creían en la resurrección de los muertos. Ahora, segundo, por la resurrección de los muertos, Jesús fue declarado Hijo de Dios. La cita de Romanos capítulo 1, versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La jerarquía religiosa de entonces tenían a Jesús como un mentiroso. Recordemos cómo le hablaron de él a Poncio Pilato. Mateo en el capítulo 28 lo afirma. Le llamaron a Pilato, Señor, Señor, nos acordamos que aquel engañador
llamado Jesús, dijo, viviendo aún, esto fue después que lo crucificaron, al día siguiente, que después de 3 días resucitaré. Él dijo mientras estaba vivo, mientras estaba con vida, que después de 3 días él resucitaría. Y se lo estaban diciendo a Pilato para que Pilato tomara las precauciones, como de hecho las tomó. Mandó a colocar un poco de guardia, una cadena de guardia y que le garantizaran que esa tumba no sería abierta por ninguno de ellos. Dijeron, no sea que vengan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan que Jesús ha resucitado. La Escritura dice que llegó el 3er día y Jesucristo resucitó. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Ahora veamos cómo en el libro de Mateo, capítulo 27, del 42 al 43, la forma en la que se burlaron de él durante su dura agonía en la cruz. Número 1, le gritaron, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Tercero, confió en Dios, líbrele ahora, Dios sí puede, si quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Analicemos, a pesar de la angustia y de su intenso clamor, el Padre Celestial no hizo nada. Para el mundo de entonces, Jesús es visto como un derrotado, abandonado y muerto. Ahora preguntémonos, ¿acaso Jesús no era realmente el Hijo de Dios? Y si lo era, ¿guardaría el Padre un silencio permanente contra esta injusticia cometida contra su Hijo amado? Veamos cómo en el libro de los Hechos, a través de diferentes citas, los apóstoles citaron el Salmo número 2. En Hechos capítulo 4, del 24 al 29, afirma y dice, y puesto en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. ¿Qué le habían dicho? Que no hablaran más en el nombre de Jesús, que no predicaran más en el nombre de Jesús. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimemente la voz a Dios. Fíjense lo que dice. Habiéndolo oído, alzaron unánimemente. Esa es la oración que estremece a Dios cuando todos nos unimos con un solo propósito, cuando todos nos unimos con una sola alabanza y cuando todos oramos, intercedemos por las almas y cuando todos tenemos el mismo deseo de crecimiento. Y fíjense cómo fue literalmente la oración de Linda. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. ¿Cuántos creen que Dios hizo el cielo y la tierra? El mar y todo lo que en ello hay. Estoy reconociendo la grandeza de Dios. Que por boca de David tu siervo, referente al Salmo 2, dijiste, ¿por qué se amotinan los pueblos y piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su ungido, contra Jehová de los ejércitos, contra el Padre y contra el Hijo, contra el ungido, contra el enviado, contra el Cristo, se unieron. Y el apóstol Pablo lo explica, el apóstol explica diciendo, verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesucristo. Herodes y Poncio Pilato, representando el poder, vamos a decir, que tenían los romanos y el poder que tenía la parte del pueblo judío. Pero se unieron también con los gentiles, o sea que tenemos parte de nuestra responsabilidad también. Y el pueblo de Israel, o sea, no quedó nadie, porque hay gente que dice, no, la culpa es de los judíos. Y hay unos judíos que dicen, no, la culpa fue de los romanos. Los romanos fueron los que lo mataron porque Poncio Pilato hizo la sentencia. Pero aquí el apóstol explica y dice, se unieron Herodes, se unieron Poncio Pilato con los gentiles, o sea, gente como nosotros, que nos representó a nosotros ahí. Hay alguien que compuso, si yo hubiese estado ahí,
también te hubiera dado latigazo, también hubiera actuado de la misma manera, porque eran gente que las tomó el maligno en ese momento, las tinieblas. Pero eso ocurrió, dice el apóstol en la escritura, en el libro de los Hechos, escrito por Lucas, dice, para hacer lo que tú habías determinado que sucediera. O sea, no fue casualidad lo que pasó con el Señor Jesucristo. Que se unieran Poncio Pilato, que se unieran Herodes, los gentiles, el pueblo de Israel, todos a una contra el Mesías, contra el Señor. Esto no fue casualidad. Y ellos afirman y dicen, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hable tu palabra. Esa es la respuesta, la decisión que ellos encontraron. Nos están negando el deseo que tenemos de predicar tu palabra. Nos están prohibiendo que prediquemos tu palabra. Pero, Señor, danos sabiduría, danos de nuevo para poder hablar tu palabra. Más aún, demostraron en la respuesta que Dios dio al mandato de la humanidad. Y que el Salmo 2 también anunciaba. Vamos a buscar en el libro de los Hechos, capítulo 13, del 32 al 33. Hechos 13, versículos 32 y 33, donde dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa. ¿Cuántos anuncian el evangelio? Y nosotros, miembros del cuerpo de Cristo, en Kissimmee, en Orlando, en Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, anunciamos el evangelio de aquella promesa, hecha a nuestro padre Abraham, a nuestro padre Isaac, a nuestro padre Jacob. Nosotros somos descendientes de nuestro padre Abraham. ¿Cuántos dicen amén? En Jesucristo. Hecha a nuestros padres, la cual Dios cumplió a los hijos de ellos y a nosotros. O sea, le cumplió a los judíos, pero también nos cumplió a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo número 2, donde afirma, dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En la resurrección de Cristo, ahí en ese momento de la resurrección, Jesús resucita con un cuerpo glorificado, con un cuerpo semejante al cuerpo que Dios quiere para cada uno de nosotros, con un cuerpo semejante al cuerpo, dice, que tendremos nosotros cuando resucitemos. Si el Señor viene y estamos con vida, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero si hemos muerto, o los familiares nuestros que han muerto, serán levantados con un cuerpo glorificado. La primicia, Jesucristo. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Se puede ver claramente que a través de la resurrección Dios puso su sello de aprobación, dando a entender con total claridad que Jesús era realmente su hijo. Fue declarado hijo con poder por la resurrección de entre los muertos. Pedro se presenta como un testigo de la resurrección de Jesús. ¿Cuántos son testigos de la resurrección? Y acusando a los judíos de haber dado muerte al Mesías. En el primer discurso de Pedro, acusó a los judíos. Pero afirmó que Dios levantó de entre los muertos al Mesías. Y los acusó de que ellos lo habían matado. Y esa acusación para los judíos era muy grave. La situación de esos judíos era terrible. ¿Cómo escapar del justo juicio de Dios? Después de haber dado muerte a su hijo amado, algunos de ellos, reconociendo la gravedad de los que habían hecho, y desde el fondo de su corazón clamaron. El número fue aproximadamente como 3,000. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Ante semejante acusación dijeron a los discípulos,
varones hermanos, fue cuando descubrieron que Dios estaba dispuesto a perdonarle. ¿Cuántos creen que Dios perdona? Dios estaba dispuesto a perdonar al pueblo de Israel y darle vida juntamente con Cristo. Tercero, su resurrección es la señal definitiva que confirma quién es Jesús. A pesar de los muchos milagros que Jesús hizo, los judíos nunca estuvieron satisfechos. Decían que no tenían suficiente evidencia y demandaban una señal que Jesús se la diera para su gusto. Decían que querían ver señales para que creamos en ti. Haznos, muéstranos una señal, si tú eres el Mesías, si tú eres el rey de Israel, como tú dices, haz una señal, haz un milagro que queremos ver. Pero Jesús, la respuesta, la señal definitiva que él les daría sería la de la resurrección. El evangelista Mateo en el capítulo 12, 39, 40 afirma fuertemente la respuesta de Jesús fue la siguiente. Ante la demanda de un milagro como señal para creer en él, Jesús en alta voz dice, esta generación mala y adúltera demanda señal, demanda un milagro, quieren ver para creer, pero más señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Qué ocurrió con Jonás? Jesús lo aclaró. Porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Nosotros, nosotros creemos que Jesús estuvo 3 días en el corazón de la tierra y resucitó al tercer día. ¿Cuántos dicen amén? Dice que las mujeres llegaron al tercer día y no fueron porque a buscarle, porque ya resucitó, vamos para allá. No, ellos venían era a seguir echando colonia, perfume para que no se contaminara mucho. Lo venían a ungir, pero los ángeles en ese momento se pararon unos ángeles y en alta voz, vestiduras blancas, dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. ¿Cuánto dice amén? No está aquí, ha resucitado. Eso es glorioso, hermano. Hay la importancia para Jesús, para su persona. Ahora, segundo, la importancia de la resurrección para el evangelio. ¿Cuántos creen que es importante para el evangelio que Jesucristo haya resucitado? Si Cristo no resucitó de entre los muertos, no tendríamos, amado hermano, ninguna buena noticia que predicar. El evangelio son buenas nuevas, son buenas noticias. Ahora preguntémonos, ¿cómo la resurrección de Jesús afecta las grandes doctrinas que conforman el evangelio? Primero, la doctrina de la justificación. La resurrección es la base de la justificación. Esta es doctrina cardinal dentro de la iglesia evangélica, dentro de la iglesia trinitaria y aún dentro de la iglesia unitaria. Justificación es el acto legal donde el juez eterno, el Padre Celestial, desde su trono, declara inocente al pecador. ¿Cuántos son pecadores en este lugar? Pero el Señor te declara inocente por creer en el evangelio. ¿Cuántos creen en el evangelio? Por creer en el evangelio de su Hijo, no en cualquier evangelio. El evangelio que Jesucristo le predicó al apóstol Pablo. Le fue revelado al apóstol Pablo y el apóstol Pablo nos los trajo a través de sus cartas y llegó el evangelio de la gracia de Dios. El evangelio que conocieron algunos judíos que hoy todavía lo mantienen, el evangelio con normas, con preceptos religiosos, los mesiánicos. Ese es el evangelio más o menos de la circuncisión y de guardar algunos preceptos en Israel, por amor a Israel. Ellos hablaron del evangelio con algunas leyes, pero el apóstol Pablo dice, justificado pues por la fe. ¿Cuántos tienen fe? Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo.
Y dice el apóstol, porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva, más el regalo de Dios. Esto es una buena noticia, hermano. ¿Cuántos creen en la buena noticia? La buena noticia es que el regalo de Dios para ti y para mí es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nosotros creemos en el sacrificio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros, los miembros de esta casa, creemos en la resurrección y en la vida eterna. Pablo se lo declara a los romanos. En el libro de los Romanos, en el capítulo 4, versículo 25, dice, el cual fue entregado por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Pero dice, y resucitado para nuestra justificación. Si Cristo no hubiese resucitado, tampoco ninguno de nosotros pudiese alcanzar la justificación. Pero Cristo ha resucitado. Hoy la iglesia Jesús del mundo cree firmemente en la justicia divina. El justo, Jesús, muere por los injustos. ¿Cuántos son injustos aquí? Ajá. El justo muere por los injustos para llevarnos a Dios. Aleluya, denle un aplauso al Señor, hermano. Él lo va a transportar. Pronto viene Cristo por cada uno de nosotros. Creemos que somos justificados pues por la fe y por medio de ella estamos en paz con Dios. No le debemos nada. La cuenta que debíamos, la paga de nuestro pecado, Jesús la pagó por medio de su Hijo Jesucristo, convencido de pecado por el Espíritu Santo. Así llegamos a los pies del Señor. Cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, llegamos a los pies del Señor. La religión la echamos a un lado, los preceptos. Dice que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Convencido de justicia por el Espíritu Santo y también convencido de juicio también por el Espíritu Santo. Ahora fíjense el gran detalle. Cristo Jesús tenía poder para resucitarse a sí mismo. Él había dicho, destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Dice la Escritura, y esto decía de su propio cuerpo. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Jesús era templo y morada del Espíritu Santo. Pero sin embargo, a pesar de que Jesús tenía poder para resucitarse a sí mismo, Él dice, nadie me quita la vida, nadie me la quita. Yo la pongo de mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Pero sin embargo, a la luz de la Escritura del Nuevo Testamento, fue el Padre quien lo resucitó de los muertos. Romanos capítulo 6, verso 4 dice, Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Por la gloria del Padre. En Hechos 2:32 dicen los apóstoles, afirman, a este Jesús resucitó Dios. Y luego en Hechos capítulo 13, verso 30 dice, mas Dios le levantó de los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Y el apóstol Pablo en su carta a los Efesios da una expresión en Efesios capítulo 1 del 17 al 20. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. ¿Cuántos quieren tener espíritu de sabiduría? Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. ¿Cuántos tienen una esperanza? Dice en una cita bíblica, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero agrega el apóstol Pablo a los Efesios, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? El poder de Dios es para los que creen. ¿Cuántos creen en el Señor? Hay algunos que creen en un evangelio, pero dicen, nosotros no creemos que es el Señor
puede sanar. Bueno, ellos van al hospital, toman la medicina. Pero nosotros creemos que el Señor usa la medicina, puede usar un médico, pero también sana como Él quiere. ¿Cuánto dicen amén? Puede desaparecer una lepra, puede desaparecer un cáncer, puede desaparecer un tumor, como Él quiera. Amén. Puede darle a una persona un corazón nuevo, o puede usar la ciencia y le hacer un trasplante, es como Él quiera. Le preguntan a Isaac Newton, un científico de los más preeminentes de la generación moderna, le preguntan si él cree que si él creía en los milagros. Y gente dijo, hay dos posiciones. O no creemos en los milagros, o todo en la vida es un milagro. Y dice gente, y yo me inclino por la segunda. Todo en la vida, hermano, tus ojos son un milagro. ¿Cuánto dicen amén? Tu boca es un milagro. La forma, las venas, cómo trabajan las venas, para ver todo lo que tú tienes, toda tu fibra, toda la ceja, todo lo que tú tienes, es un milagro de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Todo, hermano, es un milagro. Para la gloria y honra del Señor, nosotros creemos que el mayor de los milagros es la resurrección de entre los muertos. Jesús habló y demostró lo que Él dijo. Él había dicho que Él era la resurrección y la vida, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. En una oportunidad le fueron a buscar porque ya sabían de su poder. Había una niña que estaba muy grave y su papá, por supuesto los padres se desesperan. ¿Cuántos son padres aquí? Cuando sus hijos están enfermos. Y su papá desesperado, Señor, ven a mi casa que mi hija está grave, que mi hija está muy grave. Y Jesús, vamos. Cuando ya antes de llegar, no moleste más al maestro, tu hija ya está muerta. Ese hombre se desploma y Jesús lo toma de la mano y le dice, ten fe, tu hija solo duerme. Cuando va llegando a su casa, su esposa le dice, nuestra hija está muerta. Mujer, aquí está el Señor, y el Señor dice que no está muerta, que solo duerme. ¿Cuánto dice amén? Y de los cristianos, cuando nosotros partimos de esta tierra para estar con el Señor, la Escritura dice que estamos durmiendo. Dormimos, hermano, descansamos ahí. Y el que está durmiendo, cuando alguien hace un ruido, cuando alguien le llama, fulanito, se levanta. Dice la Escritura que los que están durmiendo, cuando escuchen la voz del Hijo de Dios, los que la oyeren se levantarán. ¿Cuánto dicen amén? A eso se le llama resurrección. Lo que ocurrió con esa niña fue una resucitación. Ella resucitó, volvió a tener el cuerpo tal cual como lo tenía antes. Sin la enfermedad, sin la fiebre, pero más adelante se casaría, tendría su hijo y volvió al polvo de donde fue tomada. ¿Cuánto dicen amén? Pero nosotros estamos hablando de la resurrección de entre los muertos. Cuando esto corruptible se vista de incorrupción, cuando este cuerpo mortal se vista de inmortalidad, será absorbida la muerte con victoria. ¿Cuánto dicen amén? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús pagó el precio. Jesús murió, pero Jesús resucitó de entre los muertos. Dice también la Escritura que una mujer viuda, la viuda de Naín, llevaban ya para enterrar a su hijo y Jesús tuvo compasión de ella. ¿Cuántos tienen un Dios que se compadece de nosotros? Y Jesús en medio de esa compasión mandó a detener el carruaje. No sabemos si era un día, 2 días, 3 días, para Dios no había nada imposible. Y dice la Escritura que levantó a ese joven y se lo entregó a su madre, porque era una mujer viuda y porque era su único hijo. Tuvo compasión. Jesús tiene compasión de tu familia. Jesús tiene compasión de tus seres queridos. Y Él te los ha devuelto. Él te le devuelve la salud a tu familia cuando están enfermos, porque Jesús tiene compasión. Jesús tenía amistad. Tenía amigos. De hecho, a sus discípulos Jesús les había dicho, ya no los llamaré ya mis siervos, les llamaré mis amigos. Porque los amigos conocen la cosa de su Señor. Pero había una familia entera que los 3 eran íntimos amigos del Señor. Marta, María y Lázaro. Eran tan buenos amigos del Señor que le servían al Señor con sus bienes.
María era una de las que había roto un frasco, quizás Lázaro le había dado los cobres, quizás habían reunido la familia, pero amaban al Señor Jesucristo y le servían al Señor Jesucristo. Pero llegó la noticia a Jesucristo: Jesús, tu amigo Lázaro está grave y te mandan a llamar. Cuando tenemos alguna necesidad, acudimos al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Y dice la Escritura que Jesús se demoró como 4 días. Y cuando Jesús ya decidió y dijo, vamos, porque nuestro amigo Lázaro está durmiendo. Dice el Señor, y yo voy a despertarlo. ¿Cuánto dicen amén? Para el Señor no es difícil, hermano. Y ellos, debe ser, si está durmiendo, ya se está sanando, ya se está recuperando. Ya si es posible no tenemos necesidad de ir. Pero entonces les habló claramente, dijo, Lázaro está muerto. Y cuando llegaron, la primera que se le acerca es Marta y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. O sea, tú tienes poder para sanar a un enfermo, tú tienes poder para sanar a un paralítico, al que tenga cáncer. No sabemos la enfermedad que tenía Lázaro, pero si tú hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto. Jesús dijo, Lázaro resucitará. ¿Cuánto dicen amén? Lázaro resucitará. Y entonces la mujer dijo, Señor, yo sé que Lázaro resucitará en el día postrero, en la resurrección de los muertos. Allá cuando tú vengas en las nubes con poder y gran gloria, Lázaro resucitará. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Cuántos creen en eso? Yo soy, dígalo hermano, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Usted cree eso? Aunque usted esté muerto, vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que el apóstol Pablo dice, nosotros no debemos entristecernos como los otros, como los hindúes, como los musulmanes, como los mahometanos, como los budistas, porque ellos no tienen esperanza. Porque si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que Jesús traerá a resurrección a los que durmieron en él. ¿Cuántos dicen amén? Familiares nuestros que hayan muerto volverán a la vida. Amistades nuestras, conocidos y no conocidos, los que creyeren en él jamás serán avergonzados, sino que resucitarán en el día postrero. Cuando el Señor venga, se dará la resurrección plena. Jesús llega a la tumba de Lázaro y dice, quiten la piedra. Y, Señor, ya como que está descompuesto el cadáver, está hiede ya. Quiten la piedra. Y Jesús exclamó en alta voz, pero dice que él lloró, hermano. Jesús lloró porque lo amaba, porque era su amigo. Y dice la Escritura que cuando Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. La piedra la habían quitado, la habían removido y salió Lázaro. ¿Cuánto dicen a mí? A su nombre, para la gloria y para la honra del Señor, Jesús demostró que él no era un farsante, que lo que él decía se cumplía. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al Señor. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que él os ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloria, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, a su derecha en los lugares celestiales. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la derecha del Dios Padre. Pero dice la Escritura que de allí Cristo ha de venir. Nosotros creemos que el Padre levantó a su Hijo de entre los muertos. ¿Cuánto creen eso? Sellando así su obra y poniendo de esta manera su sello de aprobación sobre la redención que había logrado Jesús a favor de los pecadores. El apóstol Pablo dice, a favor de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por gracia,
por regalo inmerecido, dice la Escritura, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Segundo, de su resurrección dependería la misión gloriosa del Espíritu Santo. El Señor le había dicho a sus discípulos que les enviaría cuando hubiere subido al Padre. El Señor se refería a su ascensión después de la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, tampoco habría subido al Padre, ni mucho menos enviado al Espíritu Santo. La misión doble del Espíritu Santo hoy en día, número uno, ocupar su lugar en los corazones de los suyos. Dice la Escritura, more pues por la fe. ¿Cuántos tienen fe en este lugar? More pues por la fe el Espíritu Santo en su corazón. Es por la fe, todo es cuestión de fe, hermano. Cuando Jesús dice que le entregaran a él su corazón de piedra, él pondría un corazón nuevo, que el que creía en él nacería de nuevo. Jesús estaba preparando nuestras vidas para que fuéramos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Hay una misión doble del Espíritu Santo, ocupar su lugar en los corazones. Y segundo, darles consuelo. Mas cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, el cual procede del Padre, Él los guiará a toda verdad, guiándoles, enseñándoles, dando testimonio de una vida de santidad. Es el Espíritu Santo quien te santifica para que tú seas testimonio a otros. El Espíritu Santo que te cambia, que te transforma. En Juan capítulo 14, verso 16, lo dice claramente. Jesús dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y yo rogaré al Padre. ¿Cuántos saben que Jesús rogó al Padre? Juan lo explica y lo señala de esta manera, pero dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, ese Espíritu Santo que tú tienes no miente, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Pero el Espíritu Santo también tendría una misión especial en relación al mundo. Número uno, convencerlo del terrible pecado que habían cometido al crucificar a Jesucristo. Fueron Herodes y Poncio Pilato, y los gentiles y los judíos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hoy cualquier persona que esté en este lugar tiene que salir convencido, número uno, de que fueron sus pecados y mis pecados por los cuales murió el Señor Jesucristo, los que lo llevaron hasta la cruz del Calvario. Número dos, mostrando que la justicia de Dios había quedado satisfecha por el sacrificio de Cristo. Dice la Escritura, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando Adán pecó, entró la muerte, pero cuando Jesús murió y resucitó, entró la vida a cada uno de nosotros. Y hoy tenemos vida en Cristo. Por esto que el apóstol dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo decía, porque yo sé que si muero, parto ahora mismo para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Segunda misión del Espíritu Santo con relación al mundo, mostrar que la justicia de Dios había quedado satisfecha por medio del sacrificio. Y tercero, convencer al mundo de que a través de la obra redentora, Satanás había perdido todo su poder y dominio sobre el pecador que cree en Jesucristo. Sobre el pecador que cree en Jesucristo. Que cree hoy, cree mañana y cree siempre, que no retrocede. Por eso que dice la Escritura, no hay ninguna condenación
para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Para usted y para mí no hay condenación. Para los que están en Cristo Jesús. Pero dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Juan 16, del 8 al 11 dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, la enseñanza de Jesús, el apóstol Juan, el discípulo amado, lo escribe de esta manera, mas cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tercero, por la resurrección de Cristo, se convirtió Jesucristo en el primogénito de entre los muertos. La resurrección de Cristo trae consigo la resurrección de todos los creyentes. Él es la primicia de los que durmieron. Luego, en el día glorioso, cuando suene la trompeta, cuando Jesús vuelva a esta tierra por segunda vez, las tumbas se abrirán y la tierra dará sus muertos, y los mares y las aguas darán sus muertos. ¿Cuánto dice amén? De los que han creído en Jesucristo, estén en el polvo, estén en el agua, donde estén, saldrán a resurrección y a vida eterna. Si a alguna persona le queman, lo llevan al horno y la ceniza, de ahí el Señor lo levantará. ¿Cuánto dicen amén? De ahí el Señor lo levantará. Si las arrojan esa ceniza al río, al mar o al océano y se expanden cada grano, de ahí el Señor lo levantará. ¿Cuánto dicen amén? Porque Dios no usó 10 kilos ni 10 toneladas de barro. Él dice que tomó polvo y del polvo nos hizo. Amén. Y polvo somos y al polvo volveremos. Juan, en el capítulo 11, versículo 25, lo confirma cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Él mismo en la primera carta de Juan, versículo 3, capítulo 3, verso 2, dice que los creyentes en la manifestación y en su reino, los creyentes del Señor, seremos semejantes a Él. Tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de Jesucristo en gloria. ¿Cuántos quieren tener un cuerpo así? Un cuerpo glorificado, donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, no habrá enfermedad. Pablo a los filipenses, en el capítulo 3, verso 21, les revela que nuestro cuerpo de humillación nuestra será semejante al cuerpo de la gloria suya. El cuerpo que usted tiene, que se va desgastando de día en día, este cuerpo que tiene la tendencia a hacer lo malo, este cuerpo en el cual mora una naturaleza de la cual el mismo apóstol dice, yo no entiendo mucho, pero no hay cómo hacer, porque yo el bien que quiero hacer, el mucho bien, quiero predicar, quiero evangelizar, quiero hacer muchas cosas para Dios, pero el bien que yo quiero hacer, no lo hago. Pero el mal que no quiero hacer, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, no me quiero enojar, no me quiero poner bravo, no quiero reclamarle a Pedro, no quiero reclamarle a los más discípulos, no quiero... Sin embargo, el mal que no quiero hacer, dice el apóstol, eso hago. Y de luego dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y concluye, gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Cuántos tienen fe en Jesucristo? Vamos a estar de pie y vamos a decir, gracias doy a Dios por Jesucristo, el cual nos ha librado del pecado y de la muerte. Jesús murió y resucitó para que usted y yo tuviésemos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Hay que aclarar algo muy importante. Antes de la resurrección de Cristo, solo habían resucitaciones. La hija de Jairo, la viuda de Naín y Lázaro. Ellos, resucitaciones porque ellos fueron llevados a su cuerpo al estado anterior. Fueron resucitaciones, no resurrección. Tuvieron sus mismos cuerpos. Más adelante tendrán un cuerpo glorificado semejante al cuerpo de Jesucristo en gloria. La resurrección de Cristo trae la restauración de todas las cosas. Con ella Jesús venció a la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la mayor consecuencia.
La entrada del pecado no solo afecta al hombre, sino a toda la creación. Para finalizar, en Génesis capítulo 3, 17 al 19, el Señor le dice al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinas y cardos te producirá. Las espinas y los cardos nadie las cultiva, hermano. Pero el hombre, cuando puede tener la hacienda más bonita del mundo, pero si la descuida, esa cosecha hermosa que tenía desaparece, y cuando viene a ver lo que hay, espina y cardo, porque hay la sentencia divina. Pero el hombre, con sus manos laboriosas, ¿verdad?, labra la tierra, cultiva la tierra, porque con el sudor de tu frente te comeréis el pan. Pero la Escritura dice que la creación misma gime, así como nosotros hoy gemimos deseando ser revestida. ¿Cuántos quieren ser revestidos? ¿Cuántos quieren que su cuerpo de humillación nuestra, de repente, en un abrir y cerrar de ojos, se transforme en un cuerpo semejante al de la gloria suya? Y que usted no vea nunca la muerte. Que yo no tenga que ver a ninguno de los que ustedes están aquí, o que usted me tenga que ver a mí en un ataúd, o que le van a dar chicharrón. Lo importante, hermano, es que si Cristo viene, nos vamos con Él. Cuando dice amén. Hoy vamos a participar también de los